Esta tarde quiero hablar acerca de 3 prioridades fundamentales en la vida de todo cristiano. 3 prioridades fundamentales en la vida de todo cristiano. Esas 3 prioridades van a estar basadas en 3 textos muy importantes y ejemplos que la Biblia nos da en cuanto a nuestros anhelos como creyentes. Porque recuerde que cuando anhelamos algo o si hablamos de prioridades, no necesariamente tienen que ser áreas materiales, ¿verdad? En el área espiritual, sobre todo, creo que como creyentes siempre debemos anhelar cosas importantes, ¿verdad? Desear, anhelar que Dios haga, nos permita alcanzar cosas importantes en la vida espiritual. Yo creo que independientemente de las prioridades que tengamos como matrimonios, como familia, padres, hijos, estas 3 áreas que voy a mencionar hoy, deseo con todo mi corazón que queden impregnadas en nuestros corazones. Porque créame, si nosotros lográramos esto, seguramente espiritualmente hablando vamos a tener un año de éxito. Que en estos 363 días que nos faltan del año, porque ya pasaron 3, ¿verdad? No me equivoqué, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor 3 cosas bien importantes. Anhelar, desear 3 cosas bien importantes. Y las cosas van a ser crecimiento, van a ser florecimiento. Florecimiento, ¿por qué? Porque si florecemos vamos a dar fruto, ¿verdad? Y la tercera va a ser rejuvenecimiento. Esas son las 3 cosas que yo anhelo este año. Personalmente yo quiero crecer en el Señor, yo quiero florecer, yo quiero dar fruto y yo quiero rejuvenecerme más. ¿Usted no? Digan amén todos los que verdaderamente quieren eso. Muy bien, vamos por partes. Lo primero que debemos anhelar como creyentes, o la primer prioridad que debemos desear este año, debe ser crecer como ¿quién? Crecer como la luz de la aurora. Yo quiero dejarle bien impregnado esa verdad. Crecer como la luz de la aurora. ¿Cómo está eso, hermano? ¿A qué se refiere con eso de la luz de la aurora? Para comenzar, ¿qué es la aurora? Pues ahí la tiene. Por eso hasta le puse una foto ahí que wow. ¿Qué viene a su mente cuando ve eso? Ese no es una puesta de sol. Esa es una salida de sol. Pero cuando el día amanece se ve así, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Ahí se queda el sol? ¿Ahí se queda la claridad? No, gradualmente va subiendo. ¿Ve? Que hasta la naturaleza misma nos indica la importancia del crecimiento. Pero hermano, ¿en qué se basa usted para decir que necesitamos crecer como la luz de la aurora? Proverbios 4:18. Por favor, si tiene una mente muy brillante, no se preocupe en escribir nada. Pero si no, aunque sea una pálida pluma, escriba las citas y los tópicos, créame que nos van a servir. Amén. Dice Proverbios lo siguiente. Mas la senda de los, ¿quién es? Justos es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y no recuerdo si tengo el otro slide ahí, pero le voy a leer otra traducción, otra versión. Nueva traducción viviente, oiga cómo lo dice. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Qué lindo como lo dice. Wow. Hermanos, todos necesitamos crecer en algo. En esta área no estoy hablando físicamente, porque algunos ya no vamos a crecer físicamente. Por mucho que nos afanemos, no vamos a agregar a nuestra estatura un codo, dijo Jesús, ¿verdad? Estoy hablando en términos espirituales. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esa fue nuestra aurora. Nacimos. Pero en nuestro caminar con Cristo, nuestro crecimiento tuvo que haber avanzado. Ha tenido que venir avanzando poco a poco. El crecimiento no es normal cuando se estanca. Aún en la naturaleza, en el mundo natural nos damos cuenta que si una persona
tiene 25 años y tiene una estatura muy bajita, sabemos que va un poco contra la naturaleza. Inmediatamente nos damos cuenta. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la aurora, está hablando que gradualmente va subiendo hasta alcanzar su nivel máximo. No se queda en la mañana, no se queda a las 10 de la mañana. Sabemos que a la mediodía es cuando el sol alumbra con toda su fuerza. Ese es precisamente el ejemplo que el proverbista usó. Y note que dice que el justo va a ser, dice el justo es. Eso es importante que le pongamos atención. En otras palabras, cuando hablamos de justos, Pablo usa ese término mucho para referirse a los santos, a la iglesia. Es cierto que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Pero lo cierto es que gracias al sacrificio de Cristo, ahora usted y yo hemos sido justificados por la fe. Entonces el término justo es como que la Biblia dijera, el creyente, el Hijo de Dios, el santo, es como la luz de la aurora. ¿Por qué razón? Y da la comparación que la luz de la aurora va creciendo, va aumentando poco a poco hasta que llega a su completo esplendor. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que este año nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro propósito, nuestra prioridad tiene que ser el crecimiento. Hay muchas áreas en las que nosotros necesitamos crecer, queridos hermanos. Ahora, escuche esto. Este crecimiento o el crecimiento debe ser un anhelo de todo cristiano. No es que ahí las cosas me van a salir automáticamente porque ya soy hijo de Dios, automáticamente voy a crecer. No, uno debe anhelar el crecimiento. Y la Biblia dice lo siguiente en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Creo que dice, antes bien, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. La leche que Pedro usa acá, ese término leche, está hablando precisamente de la palabra de Dios. En otras palabras está diciendo, deseen, anhelen, como un niño recién nacido anhela y desea la leche de su madre, así deseen ustedes alimentarse con la palabra de Dios, porque a través de ella es como ustedes van a crecer. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. En otras palabras, aquí está el primer tópico que les quiero mencionar, que el crecimiento se va a obtener a través de la palabra de Dios. Ahí es como comienza nuestro crecimiento. Si usted y yo no conocemos mucho acerca de la Biblia, espiritualmente no vamos a crecer. ¿Qué sucede físicamente hablando cuando nosotros no nos alimentamos? ¿Qué sucede con el ser humano? Si es cierto, quizás puede crecer de una manera, pero crece mal, va a crecer débil y no va a durar mucho tiempo, se va a morir. Entonces es importante que cada persona físicamente tenga una correcta alimentación. Espiritualmente es lo mismo, mis queridos hermanos. Debemos anhelar. Ahora, ¿en qué áreas, hermanos, debemos crecer? En términos espirituales, en este momento. Segunda Pedro 3:18. Dice, por lo menos menciona las áreas ahí. Dice lo siguiente. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De acuerdo a este texto, el apóstol Pedro nos dice que hay dos áreas muy importantes de las que debemos crecer, hermanos. ¿Y cuáles son esas dos áreas? Gracia y conocimiento. ¿De quién? Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesucristo? Por lo menos un tercio de la congregación dijo amén. Cuando hablamos de conocer a Cristo, es una palabra que la podemos usar muy rápido. La pregunta más a fondo es, ¿en realidad conozco yo a Jesús? ¿En realidad lo conozco? ¿En realidad usted lo conoce? Pablo dice que debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Pero note que primero dice que en gracia. Crecer en la gracia. Ahora, ¿de qué gracia está hablando ahí? Gracia es una palabra muy linda que a veces a la persona le decimos, usted tiene una gracia bien linda, ¿sí o no? Está hablando de una cualidad, de una virtud de una persona. Si algo nosotros necesitamos como individuos, es gracia. Y no me estoy refiriendo a la gracia de Dios hacia nosotros. Estoy hablando en términos de interacción, de relaciones interpersonales. Necesitamos tener gracia unos con otros. Qué lindo es poder tratar con personas que tienen una gracia tan linda, ¿verdad? Hasta su manera de hablar, que, wow, usted dice, ¿cómo quisiera ser como esa persona?
Gracia, es una persona, una gracia hermosa. Pero note, ambos términos hablan de crecimiento. ¿Por qué no solamente dijo tengan gracia? Dijo que debemos crecer. Significa que la gracia no es una situación de que hay un nivel hasta cierto punto ya lo tengo. No, hay que ir avanzando poco a poco en esa área. Pero sobre todo en el conocimiento de la persona de Jesucristo. ¿Sabe usted que entre más conocemos acerca de Jesús, mejores vamos a ser? Entre más conozcamos a nuestro Salvador, ¿seremos mejores creyentes? ¿Seremos mejores esposos? ¿Seremos mejores padres? ¿Seremos mejores hijos? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el ejemplo perfecto a seguir en toda área. Jesucristo es el modelo a seguir. Y note, el jueves pasado, nuestro pastor Chris nos habló que hay 2 áreas en las cuales vamos a enfocarnos este año. ¿Y fueron cuáles? Unidad y discipulado. ¿Sabía usted que esas 2 frases podemos sacarlas de acá? Unidad, si nosotros no tenemos gracia unos con los otros, no podemos implementar una buena unidad. Tenemos que tener esa virtud. Tenemos que tener gracia. ¿Cómo tratamos a los demás? Y sobre todo cuando hablamos de ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, crecer en el conocimiento de Él. ¿De dónde viene la instrucción principal en cuanto al discipulado? De Él. Ir y hacer. ¿Y por qué nos mandó Él a hacer eso? Porque Él ya lo hizo con los que tenía. Entonces, cuando nosotros conocemos más y más acerca de nuestro Señor Jesucristo, créame, nosotros vamos a lograr mucho en la vida espiritual. Ahora, el crecimiento, como la aurora, no se limita a estas 2 áreas únicamente. Quiero que sepa que hay muchas áreas en las cuales nosotros necesitamos crecer, queridos hermanos. Y ahora permítanme mencionarles área práctica. Necesitamos crecer en amor unos con otros. ¿Sí o no? Necesitamos crecer en unidad unos con otros. Necesitamos crecer en amabilidad unos con otros. Necesitamos crecer en compromiso, necesitamos crecer en entrega, necesitamos crecer en fidelidad. Necesitamos crecer en servicio. Necesitamos crecer cuando hablo de la vida espiritual, en la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en oración. ¿Sabía usted que las 2 áreas principales, las más esenciales de la vida del creyente, son las que más descuidamos? Y es la oración y la lectura. Este año que sea la meta nuestra, el anhelo, la prioridad nuestra este año, crecer en oración, crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros obtengamos ese conocimiento, créame, vamos a llegar a ser creyentes sólidos, maduros, fuertes, que nada nos va a mover. Conociendo la palabra de Dios, vamos a tener mejores hogares, ¿sí o no? Porque a veces, aunque seamos cristianos, tenemos, hermanos, unos hogares que Dios nos libre. Y uno dice, pero si es cristiano, es cristiana. Pero a veces quizás el título llevamos nomás. Y no estoy diciendo de que los problemas no están ahí siempre. Lo que sucede es que cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ha crecido en esto, esos problemas los vas a evitar. Porque ya tienes la fórmula. ¿Cómo evitar esos problemas en cuanto a carácter? Yo necesito no crecer en mal carácter, sino en un buen carácter. Yo tengo que buscar la forma cómo crecer en tratar mejor a mi esposa. Cómo tratar mejor a mis hijos. Tengo que crecer en esa área este año. Y ya el ejemplo lo tengo claro. Tiene que ser como la aurora. Poco a poco tengo que ir avanzando. No debo quedarme estancado. Ahora, en la segunda área que quiero mencionarles, es un área también bien importante, mis hermanos. Recuerden, no solamente necesitamos crecer como la aurora. La segunda prioridad del creyente este año, de la iglesia este año, es la siguiente. Debemos florecer y ser fuertes como, ¿quién? La palmera. ¿Qué tiene que ver la palmera con este asunto, hermanos? ¿Qué tiene que ver? Ya vimos la aurora, ¿eh? Miren, de la naturaleza misma, vamos a sacar los ejemplos claros. Yo sé que a ustedes ya le dieron ganas de un coco, pero lo siento. Simplemente les puse la palmera bien fructífera ahí, ¿verdad? Ok, hermanos, ¿cómo está eso? Que debemos florecer y ser fuertes como la palmera. Leamos lo que nos dice el Salmo 92, versos 12 al 15. El justo, note que hoy usa el mismo término. El justo florecerá. En otras palabras, aquí está diciendo David, ya lo que debe suceder. Si el cristiano no florece, eso es anormal. No, el justo, el creyente, el Hijo de Dios, florecerá. Tiene que florecer.
Hermano, usted sabe, yo ya estoy florecido, véame el cabello, está blanco. No está hablando de eso. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y oiga esto, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Digan amén los vigorosos. ¿Y los verdes? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay. Ok, vamos por partes. Permítame primero mencionarles algo acerca de la palmera. Yo sé que muchos de ustedes conocen la palmera, ¿verdad? La palmera tiene unas virtudes, unas cualidades muy especiales, como ninguna otra planta. Se cree que la mayoría de los árboles, la raíz profundiza 1 metro, 1,5 metros, cuanto mucho. Pero la raíz de una palmera profundiza todo lo que puede hasta encontrar agua. No importa qué tan profunda esté, la raíz de la palmera siempre va a ir en busca de agua. Póngale ese cuidado a eso, el agua. Aunque no es tan frondosa, es delgada, cuando crece, todo lo que tiene arriba tiene un peso tremendo, tremendo. Más sin embargo, note esto, no importa el tipo de viento que venga, puede ser un huracán de 200 millas por hora, ¿sabe lo único que va a lograr? Doblarla y puede llevarla hasta el piso, doblarla. Pero una vez pasa el ventarrón, ¿qué cree que pasa? Se vuelve a enderezar y se cree que cuando se endereza ahora crece más y es más fuerte que antes, después de la tormenta. Todas esas cualidades, note que los ejemplos que se usan en la Biblia no están haciendo nomás porque a David se le ocurrió, no, son ejemplos claros que nos van a servir a nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes debemos florecer, ¿por qué? Porque esa cualidad de la planta, de la palmera, el hecho que siempre esté buscando agua, por esa razón siempre va a florecer, siempre va a tener fruto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer acá? ¿Qué es lo que la enseñanza para nosotros? Es que siempre tenemos que buscar el agua. ¿Sí o no? Siempre tenemos que buscar la fuente, que es Cristo Jesús. Si nosotros no estamos conectados a esa fuente, vamos a morir. Nunca vamos a florecer. Nunca. Entonces, lo interesante en este caso es que el ejemplo que se pone acá es de una planta fructífera y fuerte. Fuerte. Mire, el ejemplo que nosotros tenemos, o la enseñanza que tenemos que aprender en este caso es el siguiente. Todos como creyentes enfrentamos huracanes en la vida. ¿Sí o no? Tremendas tormentas que vienen a nosotros. Pero sabe, no importa qué tan fuerte sea, y muchas veces nos van a pegar duro. Nos van casi que nos tiran. Pero sabe, así como la planta, el viento no la puede quebrar, tampoco los problemas nos pueden quebrar a nosotros. Porque si estamos siempre en la fuente, conectados a Cristo, no importa lo que venga, nos van a doblegar, casi tocamos fondo, pero luego nos vamos a enderezar una vez más porque nuestra fuerza viene de Dios. Amén. Así que es importante notar acá, y note lo que David dice en cuanto a la comparación que hace de los justos. Dice, el justo florecerá como la palmera. Pero note lo que dice el verso 14. El verso 14 dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Eso da a entender que no importa la edad que nosotros lleguemos a tener, si estamos bien cimentados, aún ahí floreceremos. Aún ahí daremos fruto. Daremos resultado. Estaremos bien vigorosos. ¿Qué es lo que ocurre hoy en la actualidad? Usted ve gente de 30 años quizás, aún 25 años. 30, 35, 40 años. Y parece que están en sus 90. Si apenas pueden moverlo, ahí está su caminadito como que dicen allá por mi tierra, arrastras, anda. Un ánimo que uno dice, ¿qué le pasa al hermano? Como que una rastra le pasó, ¿no? Mire, yo creo que un buen ejemplo de alguien que está bien vigoroso en el Señor es un hombre que la Biblia lo menciona, un hombre llamado Caleb. No mi hijo, pero por allá va, para allá va. Yo tengo que así va a ser. Caleb era el compañero de Josué. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? Caleb a sus 80
años, cuando ya habían entrado a la tierra. Y él pidió un territorio bien complicado, donde habían enemigos. Y obviamente quizás Josué o los líderes por ahí le dijeron a Caleb, mira, ya está grande, mejor quédate aquí, pues está lo fácil. No. Y Caleb dijo, no, esa tierra quiero, ahí hay enemigos. Yo lo puedo sacar. Y expresó estas palabras. Tengo 80 años, pero soy fuerte. Me siento como que tuviera 30 o 40 años. En otras palabras, mi cuerpo sí se está envejeciendo, pero si supieras el campeón que llevo por dentro. De eso está hablando, mis hermanos, que quizás físicamente nos vamos ya como que, pero por dentro, hermano, tenemos que mostrar ese espíritu, ese ánimo, esa vitalidad, porque recuerde que eso no viene de nosotros, viene de Dios. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos nuevos hay aquí? Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado, hemos creído en Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces somos nuevos. Este molde que tenemos acá, esto donde vivimos el real nosotros, porque le voy a decir algo, en una de las enseñanzas de los martes les dije esto. El cuerpo que tiene, usted no es un cuerpo. Usted es un espíritu viviendo en un cuerpo. Este cuerpo se va a acabar, se va a morir. Lo que está dentro de usted es lo que va a perdurar. Y eso es lo que estamos enfocando. Eso es lo que debe mantenerse vigoroso, fuerte y floreciente. Vamos rápidamente, veamos a qué nos referimos con eso de floreciente. La fortaleza que tenía la planta, dijimos, está basada en sus raíces, que están buscando siempre agua. Nosotros, hermanos, nuestra fortaleza viene de Dios. Colosenses 1:1 dice lo siguiente: ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia. ¿Cuándo? En toda situación. ¿Pero de dónde viene ese poder, dice? En su poder. En su ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso, su glorioso poder. En otras palabras, la fortaleza espiritual que usted y yo vamos a tener no viene de nosotros, repito, viene de Dios. Efesios 6:10 dice algo al respecto también. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Significa que si nosotros estamos conectados a Cristo, vamos a ser creyentes, no solamente que un crecimiento saludable, sino también vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque si florecemos, vamos a dar fruto. Muchas veces nosotros no damos ni siquiera una florcita. Nadie, el Señor viene a buscar algo ahí, a veces ni hojas tenemos. Nada. Y a veces casi estamos a punto que nos suceda lo de la higuera estéril. El Señor viene esporádicamente a buscar fruto en sus hijos. Y si nosotros no hemos estado conectados y no nos hemos estado alimentando bien, no va a encontrar el fruto que Él quiere. Así es que por eso dije prioridad. Debe ser nuestra prioridad este año florecer como la palmera. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero eso. Ahora, recuerden, la fortaleza de la palmera, dijimos que es porque sus raíces están bien profundas, porque siempre buscan el agua. Ahora, la fructividad de la palmera es muy importante, porque el hecho que David menciona a la palmera, dice el justo será, es que siempre algo Dios va a querer de nosotros, hermanos. Y quiero recalcarle bien esto, es fruto. Fruto. Y no cualquier tipo de fruto. Cuando nosotros no estemos conectados a la palabra de Dios, nos va a ocurrir como lo que le ocurre a un árbol cuando está plantado a la orilla de un río, por ejemplo. ¿Qué sucede con un árbol que está así? Mire la comparación que David hace en el Salmo 1, verso 5. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y sabe a quién está diciendo acá? El Salmo comienza diciendo así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está diciendo que ese creyente que su anhelo, su delicia es la palabra de Dios, ese va a ser el resultado. Será
como ese árbol que está plantado junto al río, junto a las corrientes de agua. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros estemos así? Vamos a dar fruto a tiempo. Y nuestra hoja no se va a caer. Vengan los problemas que vengan. ¿Cómo? Si estamos plantados ahí a la orilla de la fuente. Estamos plantados en la fuente eterna. ¿Cómo que no vamos a dar fruto? Entonces ahí está la clave. Que si nosotros no estamos dando fruto, puede ser por dos cosas. Estamos plantados donde no hay agua. O estamos demasiado lejos del agua. ¿Sí? O no hemos tenido un crecimiento apropiado. Todo aquel que está cerca del agua, que es Cristo, todo aquel que ha tenido un crecimiento apropiado, seguramente va a florecer. Y si va a florecer, seguramente va a dar fruto. Ahora, para que nosotros seamos fuertes, para que florezcamos y demos fruto, debemos estar conectados a Cristo. Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Note cómo Juan lo dice. Permaneced en mí, esto es Cristo hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, jamás vas a crecer. Porque separado de mí, jamás vas a florecer. Separado de mí, jamás darás fruto. Pero una vez estés conectado a mí, vas a dar fruto abundante. Y déjeme decirle que el deseo de Dios es precisamente eso, que nosotros demos fruto abundante. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ve que dice mucho fruto. ¿Por qué? Porque Él sabe que esta planta ha sido bien alimentada. Está conectada a la vid, está conectada, está cerca del agua. Obviamente lo menos que puede hacer es dar fruto abundante. Amén, hermanos. Así es que este año que sea una prioridad en nuestra vida, crecer y dar fruto. ¿Cuántos quieren eso este año? Amén. Rápidamente veamos la tercera prioridad. Y es que debemos ser rejuvenecidos como ¿quién? Primero la aurora, ¿verdad? Segundo la palmera y ahora el águila. Diga conmigo aurora, palmera y águila. Yo sé que si no se acuerda lo demás, por lo menos se va a acordar estos nombres. Aurora, palmera y águila. Aquí viene la mayor enseñanza, mis hermanos. Dice la Biblia, Salmo 103, verso 5. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y a la vez leo Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, rápidamente quiero hablarles un poquito acerca de la historia del águila. Yo he compartido esto con algunos hermanos en otras ocasiones, pero ahora lo voy a hacer a nivel de congregación. El águila. El águila, hermanos, se cree que es la única ave también que vive más tiempo. Se cree que vive 70 años, un águila. Pero escuche esto, a la edad de 40 años que ya ha vivido, tiene que tomar una decisión muy seria. Tiene dos opciones y tiene que decidir el águila por una de esas dos. La primera es que tiene que volar a lo alto de una montaña, encontrar una buena roca, un buen paredón por ahí arriba, un nido en las alturas, donde no tenga necesidad de volar por un tiempo y donde ninguna, ¿cómo se llama? Serpiente, un animal quiera cazarlo, lo quiera devorar. Si alejado de todo ese peligro se va. Para empezar un proceso de rejuvenecimiento. La otra opción es quedarse así y morir. ¿Por qué razón? Porque a los 40 años sus plumas ya están bien pesadas y viejas. A los 40 años sus garras se le encogen y por lo tanto ya no puede agarrar sus presas, ya no puede. Y su pico se le encurva hacia su pecho. No puede comer bien ya no come, ya no puede agarrar nada, ya no puede volar. Imagínense qué destino, qué futuro. Se muere, se va a morir. Entonces el águila se cree que opta por la primera opción.
emprender el vuelo hacia arriba y pasar allá un periodo de 6 meses. Oiga eso. Y comienza a hacer lo siguiente. Encuentra un buen paredón y comienza a golpear con su pico la pared. El pico que ya lo tiene todo doblado. Lo golpea hasta el punto de sangrar y arrancarse ese pico viejo. Ese proceso es doloroso. Después que ya ha hecho eso, ya se queda ahí pacientemente esperando aproximadamente unos 150 días. Y luego le sale un pico nuevo. Y una vez ya tiene el pico nuevo, ya bien fortalecido, bien formado, comienza con su pico a arrancarse una a una sus plumas viejas y las garras. Y ahora esperar otro proceso, otro tiempo para que le nazcan nuevas garras y le comienza a nacer un nuevo plumaje. Pasados los 6 meses, este ha sido un proceso largo y doloroso para el águila. Cumplidos los 6 meses, el águila está lista para emprender nuevamente su vuelo y vivir otros 30 años. Otra cualidad del águila, que el águila percibe cuando viene la tormenta. Y sube a una montaña también para identificar a qué dirección viene el viento. Y cuando identifica el viento, simplemente se deja ir y el viento mismo la eleva para cuando la tormenta viene, ella está sobre la tormenta. La nubadera, y creo que tengo una imagen ahí, hermana. Algo así. El águila vuela sobre las nubes. ¿Y qué es lo que hay arriba de las nubes? Allá hay claridad, allá hay sol. Ella anda tranquila, a gusto, mientras tanto la tormenta está haciendo estragos acá abajo. Pero ella anda arriba. ¿Qué ejemplo, qué enseñanza la Biblia nos da a nosotros? Primero, quiero decirle lo siguiente, cuando hablamos de rejuvenecimiento, hermanos, si algo necesitamos urgentemente muchos de nosotros es ser renovados, es ser rejuvenecidos. ¿Cómo vamos a comparar esas garras que ya están encogidas, el pico que ya no puede agarrar nada, esas alas que ya no puede volar? ¿Cómo vamos a comparar eso? Déjeme decirle que hay actitudes, hay hábitos, hay formas de pensar, formas de hablar, formas de conducirnos en la vida que vienen a representar ese plumaje viejo, que vienen a representar esas garras que ya no sirven, estilos de vida que no agradan a Dios. Es necesario que nos despojemos de ellos y le digamos a Dios, aquí estoy, necesito ser rejuvenecido, necesito un plumaje nuevo, necesito garras nuevas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitarlas. No estoy hablando en términos de agresión, no, estoy hablando en términos de que yo necesito tomar. ¿Y por qué el pico? Porque necesito alimentarme. Si mi pico ya está todo para abajo y que ya no puedo hacer nada, significa que no me voy a poder alimentar. Entonces tenemos que tomar una determinación este día, este domingo 3 de enero. Yo necesito rejuvenecerme, yo necesito ser renovado porque este año que viene yo espero cosas grandes. Yo no espero morirme así. Yo puedo rejuvenecerme. Muchas veces físicamente, a veces también así nos vemos. Como que ya andamos en las últimas. Y si yo vengo al culto, hermano, es porque no tengo nada que hacer, me aburro en la casa. Y si yo vengo al culto, hermano, es que mi esposa me está diciendo que me trae y se enoja cuando digo que no voy. Los muchachos, los jóvenes vienen es porque los papás los traen. Pues igual, porque always church, always church. Necesitas rejuvenecerte esta tarde. Necesitas decirle al Señor, Señor, rejuvenéceme. Yo necesito verme diferente, yo necesito actuar diferente. Como el águila. Yo necesito rejuvenecerme. Y andar ahí, pero en fuego, como dijimos el otro día. En fuego. Que cuando nos vean verdaderamente nosotros inspiremos a otros. Que digo, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser esa hermana. Esa hermana cada vez la veo más joven. Qué bonito cuando le dicen así, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene, hermana? No, ni le pregunto a una hermana porque, cuidado. ¿Cuántos años? Esta pregunta es fatal, hermanos. No la hagan. Pero es que, y a los hombres también ya como que nos da temorcito que nos pregunten, ¿verdad? Pero mira, no hay nada más bonito que cuando le preguntan a usted cuántos años tiene y usted dice tanto. No, pero no los parece, usted se ve más joven que eso. Ah, qué bonito, ¿ah? ¿Ah? Y por eso el problema es que algunos que se quitan años. Ya andan en sus 45 y dicen 38, 33, por ahí dicen, hermano, no se ve como de 33, hermano. Yo lo voy un poquito más.
como que necesita un rejuvenecimiento, ¿no? Compres unas cuantas cremitas por ahí porque no se ve algo, como que algo le está yendo mal en la vida. No, hay que decir la edad mejor. Porque si se quita años, corre el riesgo que le digan que no es como, ¿verdad? Bueno, el asunto es que físicamente también necesitamos rejuvenecernos. Compre unas cuantas vitaminas por ahí, va a ver. Hermano, en el área espiritual hay muchas cosas que nos afectan. Ahora, las tormentas que continuamente están viniendo a nuestra vida, otra enseñanza que aprendemos del águila es precisamente esa. Nosotros tenemos, los problemas no los podemos evitar, pero el asunto es qué vamos a hacer cuando el problema, la tormenta llegue. Tenemos que tomar la actitud del águila, volar sobre los problemas. Ellos van a ser estragos, pero ¿sabe qué? Cuando vengas a sentir, van a pasar los problemas y tú estás como tranquilo. Porque en las alturas podemos ver bien los problemas. Si el problema está sobre nosotros, recuerde que todo lo que ves es oscuridad. Eso es lo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que volar como el águila a las alturas. Y aunque el nubarrón esté ahí, yo sé que hay problemas, pero eso es lo que la Biblia nos enseña, que tenemos que rejuvenecernos y tomar esa actitud del águila. No, hermano, es que a mí me está yendo mal, hermano. Si apenas salgo de una y ya estoy en otra, es porque estás abajo. Vuela a las alturas, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está la clave. Entonces en las alturas hay bendición. ¿Sabe usted que Dios habita en las alturas? Entonces no dejemos que los problemas nos frustren, hagan de las suyas con nosotros. Digámosle al Señor, este año yo quiero ser rejuvenecido. Este año yo quiero convertirme en un nuevo individuo. Este año, Señor, yo quiero tener fuerzas. Ninguna otra ave como el águila. Y ningún otro como los creyentes. Amén. Yo digo amén a eso. Nadie como los creyentes que están tan sólidos en Cristo, que tenemos la gran bendición de que Cristo está con nosotros. Amén. Entonces, esta enseñanza asimilémosla. Yo quiero ser rejuvenecido. Note lo que la Biblia menciona al respecto. Efesios 4:22. Note el gran consejo que el apóstol Pablo nos da. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que la Biblia menciona! Hermanos, ¿sabe? Muchas veces el proceso va a ser doloroso. Así como al águila, ¿usted cree que el rejuvenecerse no le costó un dolor intenso? Pues sabe, dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es como que te dice, quítate esas plumas ya. Esas plumas que te están impidiendo volar con libertad. Despójate. Porque si sigues con ese plumaje, no vas a avanzar. No vas a ser libre. Y estás condenado al fracaso. Eso es lo más triste. Así como el águila, que si el águila no opta por ir a ese proceso, se va a morir. Igualmente nosotros. Pregunta, ¿cuál será ese plumaje que nos está impidiendo volar con libertad? Caminar con libertad, servir con libertad, trabajar con libertad, adorar a Dios con libertad. ¿Cuál es ese plumaje? Usted lo sabe perfectamente. De pronto en su corazón hay cosas que sabe perfectamente que pertenecen a la pasada manera de vivir. De pronto hay cosas en nosotros que han estado desagradando a Dios hace mucho tiempo, algún hábito oculto, que nadie lo conoce, pero eso se convierte en un plumaje pesado para ti. Así es que Pablo dice que debes despojarte de ese viejo hombre. Hermanas, no crean que le está hablando de su esposo. No se hagan ideas. No se hagan la idea. No, está hablando de su vieja naturaleza. De esa vieja naturaleza que tanto problema nos da. Hay que despojarnos de ella. Porque dice que está viciado. Y ahora el consejo que nos da dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si en algo nosotros necesitamos renovación, es en nuestra mente, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el campo de batalla.
Ahí es donde el enemigo ataca. Entonces nuestra mente continuamente tiene que estar siendo llenada con la palabra de Dios. Por eso les dije al principio. Si crecemos bien, vamos a florecer. Y si florecemos y damos fruto, aunque estemos bien fructíferos, va a llegar el momento que vamos a necesitar renovarnos para continuar dando frutos. Nuestra mente continuamente tiene que estarse llenando de cosas que agradan a Dios. De cosas que te van a edificar, no cosas que te van a contaminar. Nuestra mente necesita ser renovada. Nuestras actitudes tienen que ser renovadas. Nuestra forma de hablar tiene que ser renovada, hermanos. Amén. Porque a veces yo le digo que decimos cosas que dijimos, ¿qué dijo, hermano? ¿Y si usted es cristiano? Eso yo lo oía solamente a aquellas personas que no conocen a Dios. Y se les daba el título de vulgares allá afuera. No puedo creer que usted dijo eso. Entonces, hermano, si usted sabe que entró en esa categoría, dígale al Señor, yo necesito ser renovado en mi forma de hablar. Que ninguna palabra ociosa, dice Pablo, salga de vuestra boca. Entonces, si necesitamos ser renovados en nuestra manera de hablar. Necesitamos ser renovados en nuestra manera como tratar a los demás. Necesitamos trabajar en esa área, hermanos. Crecer. Que siempre haya una sonrisa, que siga una actitud de amabilidad para nosotros, independientemente de cómo sean los demás. Necesitamos crecer, porque nosotros somos los que necesitamos crecer. No, que crezcan primero ellos. No, primero crecemos nosotros y después que el Señor se encargue de los demás. Pero si todos nos ponemos la meta de crecer nosotros, créame que vamos a tener una iglesia, hermanos, mejor de la que ya tenemos. Amén. Y especialmente, recuerde que todo este beneficio lo recibimos nosotros individualmente. Todo el beneficio es individual. Usted propóngase este año y diga, Señor, este año yo me comprometo a no hacerle pasar un mal rato a nadie. Al contrario, este año yo me propongo a ganar muchas amistades, a relacionarme bien con todos mis hermanos. Yo quiero ponerme esa meta este año. Y créame que de ahí va a depender lo demás. Y se dará cuenta que vamos a llegar a tener relaciones interpersonales tan lindas, saludables, que no tiene idea, porque ese es precisamente el enfoque que Cristo nos ha dejado. De esa manera el mundo va a saber que son mis discípulos. Así es que usted analice. Si de pronto en el servicio a Dios usted sabe que ha estado ahí tambaleando, que sí, que no, que cae, dígale, Señor, yo necesito renovarme en esta área. Yo necesito, por ejemplo, disciplinarme, llegar temprano a los servicios. Ya no llegar a medio culto. Una vez hace un tiempo en otra iglesia le pregunté a un hermano, ¿usted por qué siempre llega tarde? Es que, hermano, a mí solamente me gusta llegar al tiempo de la predicación. Y digo, ¿y eso cómo es? ¿Por qué? No, porque me dijo, usó un término bien salvadoreño, dice, me gusta llegar al grano a la mazorca nomás, dice. Es como decir, al grano, no a lo que me interesa. Entonces, ¿a usted no le interesa adorar a Dios? Pues aparentemente no me contestó, pero lo cierto es que quizás no le interesaba. Pero lo cierto es que este año propongámonos la meta, Señor, con mi tiempo, yo te honro y te glorifico a ti. Así que yo me propongo este año llegar a tiempo. Amén. No se ven muchos amenes, pero necesitamos ser renovados en esa área. Y si a usted le toca servir en un ministerio también, dígale, Señor, renuévame en esta área. Porque yo siempre he estado tarde acá, tarde allá, ¿no? Y llega, poniendo la corbata a medio camino, hermano, ¿dónde me toca? ¿No? ¿Y cuántos son? No, nada, llegue a tiempo para que tome un tiempo con el Señor, tome un devocional, adore a su Dios antes de que empiece su tarea. Eso es lo mejor. Entonces digan, bueno, no lo había visto de esa forma, pero véalo hoy y dígale, Señor, yo necesito ser renovado en esa área. Y ahí usted haga su lista, que imagino que es muy larga la que todos tenemos. Señor, yo me propongo ser renovado, rejuvenecerme en esta área. Ya no quiero mostrar una actitud como que ando apenas, como que ya doy lástima que me carguen el hombro. No, yo quiero mostrar una actitud de campeón, que estoy rejuvenecido. Amén. Y le cierro con este texto. Tengo un texto más, perdón, mi hermano. Tengo un versículo más. Y note, y esto es lo que mencioné parte al principio. Creo que lo quitó el hermano ahí. Dice la Biblia en lo siguiente, mire. En el último texto que tengo acá, dice en 2 Corintios 4:16. Por lo tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos, ¿qué? Desgastando, porque esa es una realidad. Dicen amén. Nos vamos desgastando. Cada día que pasa no nos estamos poniendo más jóvenes. ¿Ok? Nos vamos desgastando. Por dentro nos vamos renovando día a día. Ahí está la clave.
¿Por qué razón? Porque Dios está con nosotros. Así es que, mis hermanos, propongámonos que nuestra prioridad este año sea crecer, para dar frutos. En segundo lugar, seamos fuertes y florecientes como la palmera. Y en tercero, rejuvenezcámonos como el águila. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Amén. Inclinen sus rostros, por favor.